Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, yo soy la doctora Ana María Verón, soy de la división de reumatología. Estuvo el doctor Marino también dando las clases, ¿no? Pero ayer no tuvieron clases. Porque ustedes se van. Bien. Pero sí, toda la semana estuvieron con reumato. No, es la primera clase, o sea, técnicamente toda la semana. Pero tuviste las clases grabadas. Sí, no las vi. Perdieron. ¿No se grabaron? No. Bueno. O sea, vos es tu primer clase de reumato. Todos. Las grabadas no las vieron, las otras que se mandaban que están grabadas de otros años tampoco. No. Muy bien. ¿Y después tienen otras clases de reumato? Es solo esta semana. Bueno, entonces vamos a tratar de aunque sea, de que comprendan esta, que es muy básica, pero que les va a ayudar. Van a ver que cualquier especialidad que hagan, ¿sí? La idea, el objetivo es tratar de pensar el paciente con artritis, que parece muy sencillo, pero la verdad que no lo es. Y sobre todo después vamos a ver por qué en algunos casos el paciente con artritis puede ser una urgencia o una emergencia. Vamos a ver cuándo es cuándo. Y si no lo pienso, el paciente puede o morirse o evolucionar a una discapacidad. Por ejemplo, el otro día en el consultorio, la semana pasada en el consultorio, una chica de 19 años que vino con una tumefacción en toda la mano, con ecografía, radiografía, y hacía una semana que estaba dando vuelta, y no es tan sencillo decir si tiene o no tiene artritis, parece, pero no es tan sencillo. Tenía ecografía y radiografía. Nosotros la vimos, yo me dedico a eso hace 20 años y, si hay algo que me doy cuenta es si tiene o no tiene artritis en el colectivo cuando el paciente se pone la sube. Entonces, ni bien entró al consultorio, pudimos darnos cuenta que era una artritis séptica, la internamos de urgencia, subió al quirófano, se abrió en quirófano, era pus, se puso un antibiótico y pudimos constatar además que tenía una EPI, ¿sí? La paciente se había colocado un día hacía 2 meses, estaba con metrorragia, tenía una infección generalizada, hubiera hecho una sepsis, ¿no? Y hubiera seguido dando vuelta con un montón de diagnósticos y lo que tenía era una artritis séptica. No era tan sencillo porque, como todo en medicina, el paciente no viene como dice el libro. A veces sí, pero el paciente no es que lee el libro y va al médico y te dice la triada de no sé quién. Entonces hay que pensarlo, ¿no? Hay que tener como un pensamiento crítico y para eso hay que conocer mucho. Por otro lado, la artritis, el dolor con tumefacción articular, la sinovitis, la inflamación de la sinovial, es una afección que es sumamente frecuente. Todos a lo largo de su vida, en algún momento, tienen alguna artritis por distintas causas. Y es consulta para cualquier médico, ¿no? Cualquier especialista. Entonces es importante más o menos orientar, porque puede ser nada, ahora vamos a ver, o puede ser una cosa grave. Cualquier cosa me para, ¿sí? Vamos a hacer una lista. Entonces, es muy importante, a mí me gustaría que les quede para siempre, ¿qué es artritis? El paciente cuando le duele algo, cualquier persona o la mayoría de las personas, cuanto más bajo nivel socioeconómico, cultural o educación, más, por lo tanto en nuestro país la mayoría, cuando duele algo, la persona dice está hinchado. Las personas asocian el dolor con la inflamación, ¿sí? Además a veces no ayuda que a nivel comercial
la venta de analgésicos o AINES habla todo el tiempo, la confunde, entonces la gente cuando le duele algo está hinchado. Entonces el paciente muchas veces consulta por hinchazón de las articulaciones. Y lo primero que uno tiene que hacer es decir, a ver, ¿esto está inflamado o no? ¿Sí? ¿Hay una inflamación o no? Y no alcanza a la simple vista. Yo les traje varias fotos para que veamos. El paciente puede tener un dolor exquisito en la articulación. La articulación puede estar un poco más colorada, puede haber rubor, puede estar aumentada de tamaño y puede no estar inflamada. ¿Sí? Vamos a ver un caso. Entonces puede ser, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar si es artritis o si es artralgia, ¿sí? Artritis es cuando hay sinovitis. La sinovitis es derrame articular, o sea, tiene que haber aumento del líquido sinovial, tiene que estar inflamada la sinovial, eso produce un dolor de un tipo característico que es un tipo inflamatorio, ahora lo vamos a ver. Tiene que haber cambio en la temperatura y cambio en el color, ¿sí? Entonces tiene que haber sinovitis, eso es que genera aumento del líquido, o sea, cuando yo toco la articulación con técnicas que hacemos especial, ¿sí? Por ejemplo, si voy a tocar una articulación pequeña como la interfalángica proximal, tenemos una técnica en donde voy a tratar de abrir la articulación, la interlínea, y el poco líquido que tiene, tratar de llevarlo hacia el lado del dedo examinador y luego voy a palpar la sinovial. Si abro la articulación, cada articulación tiene un punto donde puedo palpar más cerca la sinovial y veo si es renitente o no, si tiene líquido o no. Primero tiene que tener líquido. ¿Sí? Yo puedo tener una articulación, ahora vamos a ver, con artrosis, que tiene un nódulo de Everton, un nódulo de Bouchard, o que está deformado, tiene condrocalcinosis, y parece que está aumentada de tamaño, pero la toco y es dura pétrea. No es remitente, entonces no tiene líquido adentro. Por otro lado, puede tener líquido, pero no doler, no estar caliente y no estar con rubor, porque puede tener un quiste sinovial, ¿sí? Por otro lado, la articulación puede estar la rodilla aumentada de tamaño, roja, caliente, con dolor, y yo palpo y es remitente, pero puede ser una bursitis. Puedo tener inflamada la bursa, que es una estructura que está por fuera de la articulación, por fuera de la sinovial, puede estar inflamada, yo la miro y digo, tiene una artritis. Y lo que tiene es una bursitis. Es muy común, por ejemplo, en los pacientes con gota, que tengan una bursitis olecraniana. Entonces tiene el codo montado con todos los signos de inflamación, es renitente, tiene líquido, pero por la estructura anatómica, en la semiología me doy cuenta que es la bursa y no es la articulación, ¿sí? Otro caso puede ser que en articulaciones que es muy difícil palpar la sinovial, por ejemplo el hombro, si el paciente tiene sobrepeso, o la cadera es casi imposible, ¿no? Y también puede estar con todos los signos de inflamación y que sea remitente y puede tener una tendinitis. Y no es una artritis, ¿sí? Entonces no es tan sencillo, no es que siempre que la articulación duele y está aumentada de tamaño, es una artritis, ¿sí? Artritis es cuando es sinovitis. Tiene un examen físico exquisito y se comprueba con ecografía o con resonancia, ¿sí? La artritis da un dolor, el dolor articular puede ser mecánico o inflamatorio. No inflamatorio se llama dolor mecánico en articulación, ¿sí? En reumatología llamamos mecánico o inflamatorio. El dolor mecánico es el dolor típico de la artrosis. Es un dolor que comienza con la movilización, por ejemplo, el paciente está sentado, cuando se para, le duelen las rodillas, le duelen los tobillos, o a la mañana le duele todo el cuerpo, y está rígido.
ni bien luego de un periodo de reposo medianamente prolongado al iniciar el movimiento, duele y está rígido. Pero eso dura 5 o 10 minutos hasta que el paciente entra en actividad, camina una cuadra, se entra en calor, como dicen los pacientes, y mejora el dolor. Entonces, el dolor mecánico es un dolor que comienza al inicio de la actividad, luego de un periodo de reposo, y que mejora con la actividad. En cambio, el dolor inflamatorio es todo lo contrario. Va empeorando a medida que va avanzando la actividad, ¿sí? Es un dolor que despierta de noche, que también puede estar en reposo. Y una vez que digo, no, este es un dolor inflamatorio, entonces puedo pensar, tengo que ver si tiene artritis o no. Lo segundo que tengo que pensar es qué estructura de la articulación está dañada. Puede estar dañada el tendón, puede estar dañada la bursa, la cápsula. Artritis es cuando está dañada la sinovial. Entonces, la artritis se da en las articulaciones con sinovial, me duele acá la columna, bueno, no es artritis. Acá no hay sinovial, ¿no? La cabeza, no tenés artritis. La única con sinovial es la TF, ¿sí? Entonces, primero tiene que haber un concepto básico de artritis, es que para que sea artritis, tiene que haber sinovial. El paciente no puede hacer un diagnóstico de artritis reumatoidea porque le duele la columna. ¿Cuál es la única articulación de la columna vertebral que tiene sinovial? La cibapomisaria. Cibapomisaria. Y la clantoxoide, ¿sí? El resto no. Entonces, eso es pero parece una tontería, pero no saben todo. O sea, nos derivan a los pacientes y no hay sinovial, entonces no es artritis. Bien. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Y de la cápsula no? Puede inflamarse la cápsula, pero eso no es artritis, ¿sí? Artritis es sinónimo de sinovitis, sería el término correcto. Bueno, al examen físico, ya les dije, hay una semiología particular. Cada articulación tiene una maniobra semiológica, o cada grupo de articulación tiene una maniobra semiológica para poder distinguir qué es lo que está pasando. Sobre todo porque al paciente cuando le duele todo. El dolor, el umbral del dolor es muy personal. Hay pacientes que tienen un daño muy grande y les duele muy poco y lo puedes revisar bien. Y hay pacientes que tienen un pequeño daño y les duele un montón y no los puedes ni tocar porque grita y tampoco le vas a hacer mal, ¿no? La idea no es encarnizarse con la semiología y no importarte si el paciente tiene dolor o tiene pudor o lo que fuera, ¿no? Entonces no siempre es tan sencilla la semiología porque la persona es dinámica, tiene una mente y le pasan cosas, no es tan fácil. Entonces hay que estar muy adiestrado también en la semiología para poder hacer un buen diagnóstico. El diagnóstico, si uno hace una buena anamnesis y una buena semiología, hace un mejor diagnóstico, ¿no? A veces los estudios complementarios van tapando la semiología y es donde están los errores diagnósticos. Porque yo no le puedo pedir una resonancia de todo el cuerpo. O sea, todo lo que yo les estoy diciendo es obsoleto si la resonancia saliera 2 pesos y se le pudiera meter al paciente en el resonador. Bueno, eso no es posible, por 25 millones de causas. Entonces, si yo, porque existen los estudios complementarios, pierdo la mano del semiólogo, ¿qué le pido? Voy a pedir mal, y con lo que pido mal, y me viene un resultado, ¿qué hago con el resultado? Bueno, desastres. Entonces, cuando un paciente dice me duele y el dolor es osteoarticular, lo que tengo que hacer en el examen físico es ver qué estructura está doliendo y si está inflamado y no está inflamado, ¿sí? Es un concepto. Bueno, ¿qué pasa si hacemos todo este camino y llegamos a la conclusión que el paciente tiene artritis? O sea, tiene sinovitis. Distintas cosas, ¿no? El paciente puede tener
una monoartritis puede tener una oligoartritis o una poliartritis. Primero es eso, tengo que contar, nosotros contamos, tenemos los homúnculos, que son estos hombrecitos con todas las articulaciones con redondelitos, y podemos marcar a ver cuál es la articulación que tiene sinovitis. ¿Sí? Se revisan todas y se marcan. Entonces cuento, tiene una, tiene menos de 5, tiene 5 o más, ¿sí? Entonces tiene mono, oligo o poliartritis. Y según eso ya me voy orientando. Lo ideal sería que el paciente se presente en esta etapa, ¿sí? ¿Qué significa? Que el paciente tenga artritis, pero que todavía en esa consulta o en las consultas posteriores, inmediatas, no pueda decir qué patología tenga. Si es una artritis indiferencial, significa que el paciente tiene inflamación sinovial, pero no puedo arribar pronto a un diagnóstico. Ese paciente es el ideal. Ahora vamos a ver por qué. Y es el que más frecuentemente llega. Ese paciente es el que se pierde en el camino. Porque como tiene artritis, capaz que le duele, imagínense, una persona joven que le duele la segunda interfalángica de la mano derecha, el carpo izquierdo y, no sé, la tercera metacarpo derecha. Metatarso izquierdo. Le duelen 3 articulaciones pequeñas que no le limitan la vida, que sigue trabajando, que sigue estudiando, que sigue haciendo su vida, que consulta a un médico, que no le da bolilla y sigue avanzando. Bueno, ese paciente no es que tiene solo eso, sino que está en este periodo. Es un paciente que hace rato que viene enfermo, que pasó de tener artralgias a artritis, que seguramente ya tenga de base anticuerpos, por ejemplo, y que si nadie le da bolilla, ¿qué va a pasar? A esta etapa, ¿sí? A una etapa de enfermedad establecida, o podríamos decir donde va cumpliendo los criterios de clasificación o diagnóstico de alguna de las enfermedades. Y se presenta ahí sí como dice el libro, ¿no? Por ejemplo, puede ser, no sé, un lupus. Bueno, ya tiene el rash malar, la fotosensibilidad, o vasculitis, viene con un síndrome pulmón-riñón. Nos ha pasado en un paciente que empieza con artritis de tobillo, evoluciona, luego hace unas pequeñas petequias en miembros inferiores, toma un ibuprofeno, evoluciona y un día viene con una hemorragia pulmonar y con una glomerulonefritis, hace un síndrome pulmón-riñón y termina en terapia. Y capaz que cuando empezó con artritis podría haber hecho el diagnóstico, ¿no? Y no, es difícil porque no es que te dice, hola, soy una vasculitis ANCA, ¿no? Cuando pasa eso, cuando vos entra el paciente y ya haces el diagnóstico, porque está con todas las manifestaciones que dice el libro, ya llegaste tarde. Cuando vos diagnosticás a un paciente con diabetes porque tiene más de 150 de glucemia y tiene parestesias, bueno, llegaste retarde, porque hubo un montón de signos y síntomas muy chiquitos y sutiles previos para decir que este paciente estaba haciendo un síndrome metabólico, una resistencia a la insulina, le podrías haber puesto un poco de metformina, ejercicio, que baje de peso, ¿sí? Y retrasar el daño de órgano. En todas las patologías establecidas, cuando ya hay daño de órgano, no se puede volver atrás. Si un paciente hipertenso ya tiene hipertrofia, no puede volver atrás. Si un paciente diabético ya tiene una maculopatía, no puede volver atrás. Si un paciente con artritis reumatoidea ya tiene artritis reumatoidea, no puede volver atrás. O tiene erosiones, y no las frenas más. Hay un estadio en todas las enfermedades, que es que es cuando la enfermedad está indiferenciada, que te va diciendo, te va sonando, te va tirando signos de que va a desarrollar esa enfermedad, y hoy en día lo podemos hacer, pero todavía no desarrolla la enfermedad, todavía no tiene daño de órgano. La enfermedad descripta como tal es porque tiene daño de órgano, ¿sí? Y eso es irreversible muchas veces. Hay que tratar de diagnosticar, de encontrar, de darnos cuenta de estos pacientes en este periodo
en donde es indiferenciado, donde puedo tener una acción de tratamiento y donde puedo evitar el daño de órgano. Eso sería lo ideal, ¿sí? Pero quería una pregunta, en mi caso de artritis, el diferenciado viene con... Si tiene artritis, escuchad, si tiene artritis, tiene sinovitis. Claro, es un paciente con artritis. Indiferenciado significa que tiene, pues me dijiste, si tiene artritis, tiene sinovitis. Artritis y sinovitis son sinónimos. Sí. O sea, si tiene sinovitis, pero que todavía no tiene todas las manifestaciones para decir, no sé, es una gota. Tiene inflamación de la articulación y recién empieza. ¿Sí? Indiferenciada significa que no tiene todas las manifestaciones de la enfermedad establecida. Sería como una enfermedad incompleta. ¿Se entiende? Es como si vos en el diabético, y no es diabético, vos no tiene tanto más de glucemia, pero le haces una curva de tolerancia oral a la glucosa y está alterada y tiene alterada. ¿Y qué haces? Y ese paciente va a ser diabético. Lo tratás como si lo fuera antes que lo sea, antes que tenga la musculopatía. ¿Se entiende? Sí, son poco. Y eso es lo más importante. Entonces, ¿qué pasa con estas artritis indiferenciadas? La mitad va a remitir sola. Uno puede tener, no sé, una gripe y tener artritis. Entonces, la mitad remite sola. Con este concepto, ¿qué pasaba? Si yo tengo un paciente con artritis, oligoartritis, no tiene ninguna otra cosa, es indiferenciada, no le encuentro nada más, ¿qué pasaba hasta hace poco? Hasta hace un pocos años. Bueno, lo dejo a su libre albedrío. En algún momento va a manifestar una enfermedad. Eso es una postura, ¿no? No sé, tengo un paciente que tiene 125 de sistólica. Bueno, poquito. Sí, vienen pacientes que tienen, no sé, 160 de LDL. ¿Y qué te dijo? No, que es 160 de LDL. No lo puedo dejar, ¿se entiende? En algún momento sí va a ser, pero ¿por qué no tratarlo antes? ¿No? Ahora, entre el 17 y el 30%, por ejemplo, de las oligoartritis, lo más frecuente es la artritis reumatoidea. Esas artritis diferenciadas puede remitir sola y la otra mitad va a desarrollar alguna enfermedad. Dentro de esas enfermedades que van a desarrollar, la más frecuente es la artritis reumatoidea. Tengo artritis, es indiferenciada, todavía no tiene una enfermedad establecida, no tiene ninguna lesión, la hago radiografía, resonancia, no tiene lesión todavía ósea. Sé que la mitad va a curar solo, pero hay una mitad que va a desarrollar una enfermedad. Dentro de esa mitad, la más frecuente es la artritis reumatoidea. Y la artritis reumatoidea es una enfermedad gravísima. Es la enfermedad que más discapacidad genera y que es evitable. Es una discapacidad que se genera por iatrogenia. Genera mucho gasto a nivel mundial, genera mucha discapacidad en pacientes jóvenes y una vez que se desarrollan las erosiones, es muy difícil detener el daño radiográfico. Pero la artritis reumatoidea es una enfermedad que es gravísima, pero que yo puedo detener el daño radiográfico y que el paciente puede estar sin daño, sin la enfermedad establecida, el resto de su vida, si está bien tratado, con una medicación que es de bajo costo. Que la artritis reumatoidea se puede tratar con medicación de bajo costo o de alto costo. La diferencia son 1.000 pesos por mes o $5.000 por mes. Entre ese rango va a depender la acción médica, ¿sí? ¿Cuál sería la bajo costo? Hay metotrexato. Y a alto costo lo biológico, ¿sí? Entonces, yo tengo un paciente con artritis indiferenciada que potencialmente podría ser una artritis reumatoidea. Y le puedo salvar la vida, porque la verdad que tener 20 años, ser mujer, tener artritis de manos, y que porque nadie se dio cuenta, termine con erosiones y termine con discapacidad en las manos a los 20, 30, 40 años, que es la forma de inicio, y no está bueno, ¿no? Después dice otra. Les conté de esta chica que terminó en el quirófano, abrieron y estuvo una semana con pus en el carpo, ¿sí? Y era una tontería porque tenía un gonococo,
pones un poco de ceftriaxona, la paciente anda perfecta, pero se podría haber muerto de sepsis. La artritis puede ser una emergencia, si es una urgencia si es séptica, ¿sí? O una emergencia si es una artritis reumatoidea. Puede ser un lupus, puede ser el inicio de una vasculitis. Entonces, ¿cómo sé esas otras? Primero pensar, a ver, ¿cuáles son las artritis de las enfermedades sistémicas? Bueno, ya les dije, lo más frecuente en la reumatoidea, el lupus, el SPIL, la postestreptocóxica, la psoriasis, el Sjögren, la esclerodermia. Puede ser infecciosa, puede ser por cristales, ¿sí? Hay un bajo porcentaje de pacientes con gota o condrocalcinosis que se puede presentar con oligoartritis, o monoartritis. Monoartritis lo más frecuente. Bueno, u otras, ¿no? La amiloidosis, la sarcoidosis, puede ser un paraneoplásico. Puede ser que el paciente esté desarrollando un cáncer de pulmón y la única manifestación visible sea esa oligoartritis. Y a mí se me pasó, ¿no? Podría haber salvado la vida. Es muy importante tener en cuenta el patrón articular, ¿sí? Si es migratorio, si es aditivo o si es intermitente. O sea, si el paciente, por ejemplo, esta chica decía, hace 20 días se me inflamó el tobillo izquierdo. A los 2 o 3 días mejoró, solo, sin nada. No tenía nada, se levantó y el tobillo estaba normal. Pero me empezó a doler el hombro y no lo podía mover y estaba caliente. A los 2 o 3 días se me pasó, quedó normal. Entonces se le hinchó un tobillo, no le dio bolilla. Luego se le hinchó el hombro, no le dio bolilla. Luego la muñeca y ahí no paró. ¿Qué estaba haciendo la paciente? Las artritis reactivas son artritis migratrices. Se tiene sinovitis en un lugar, desaparece, queda normal, luego aparece sinovitis en otro lugar, desaparece, queda normal. Eso es migratriz, ¿sí? Y puede ser una artritis reactiva, o sea que la paciente tenga algún germen que esté liberando o estimulando la cascada inflamatoria y esté produciendo una artritis reactiva, que es una reacción inmunológica en la articulación. Pero esta paciente, ese germen que estaba generando eso, que era el gonococo, en algún momento hace una siembra hematógena y hace una artritis séptica, que ya no es una artritis reactiva, que eso es una ofensa. Aditivo es cuando aparece una articulación con sinovitis, queda con sinovitis, a los días, a los meses, a la semana aparece otro y se va sumando. La que se inflamó permanece inflamada y se van sumando otras, ¿sí? Y también puede ser intermitente, que aparezca una oligoartritis y desaparece. Vuelve a aparecer una oligoartritis y desaparece, ¿sí? De acuerdo al patrón, es la patología que puedo pensar, porque cada patología tiene su patrón de inflamación articular y a su vez cada patología tiene su patrón, si es mono, oligo o poli, y a su vez cada patología tiene qué articulación compromete con más frecuencia. Luego uno en su cerebro fusiona todo eso de una forma que no entendemos cómo pasa, pero vos te acordás de todos los cuadros y las reglas mnemotécnicas, cuando está el paciente frente tuyo, se te juntan todos los cables y decís, tiene una gota. Porque tiene este patrón, porque es oligoarticular, porque es varón, porque las cosas, porque está gordito, porque se comió el asado, porque justo a la mañana. Te acordás de todo así separado y lo... La intermitente puede ser tanto mono como poli. ¿Cómo? La intermitente puede ser tanto mono. Sí, este es el patrón. Ahora esto puede ser oligo, está. Sí, vamos de vuelta. Si es mecánico, inflamatorio. Si es oligo, mono o poli. ¿Cómo es el patrón? ¿Sí? Y después, ¿qué articulaciones compromete? Cada enfermedad tiene la suya. Aparece y desaparece porque no puede ahora controlarlo en ese sitio. Sí, porque es reactivo, porque son como cualquier cosa te deciré, pero para que se lo dibuje. Es como un espasmo del sistema inmune, son liberación de citoquinas, de respuesta inmunológica que
claro, se autorregula el sistema, hasta que no se puede autorregular más. Si tenés una oligoartritis reactiva, permanente. Sería todavía más grave. No, depende de qué enfermedad tengas de base. Puede ser que sí o que no, digamos, que es un micoplasma y pasa. ¿Y eso? Habría que cerrarlo porque si no, está grabando y si no se va. Ajá. Bueno, muy bien. Y otra cosa, además de lo que dijimos, es si es aguda o crónica. ¿Sí? 6 semanas. Hay una discusión en que es temprano y tardío en reumatología, pero podemos poner 6 semanas, ¿sí? Agudo o crónico. Las infecciosas son más agudas y las de enfermedades sistémicas son crónicas. Pero agudo crónico tiene que ver con la persistencia. Vieron que les conté que cuando es indiferenciada, cuando todavía no tengo diagnóstico, la mitad, ¿qué le va a pasar? Se va a curar sola, va a remitir sola. ¿Sí? Eso es una artritis, poliartritis aguda. Una gripe, la post-estreptocóxica, digamos. Ocurre durante unas semanas y mejor. ¿Sí? Bien. El tema es cuando pasan al estadio crónico y ahí tengo que buscar la enfermedad sistémica. Acá les puse también si es monoartritis o poliartritis, como van a pensar. Y otra cosa es el estudio del líquido sinovial también para ayudar al diagnóstico. Todo paciente con monoartritis seguramente va a requerir un estudio de líquido sinovial y de urgencia. ¿Sí? Una monoartritis es una urgencia. ¿Por qué? ¿Qué les dije? Porque puede ser séptica. Toda monoartritis es séptica hasta que se demuestre lo contrario. Y el diagnóstico es por el estudio de líquido sinovial. ¿Sí? Sí o sí, hay que meter una... Es muy sencillo tomar una muestra de líquido sinovial. Producir una aguja, tomar la muestra mirando al microscopio. Sí o sí, eso que les quede el concepto. No puedo tener una monoartritis sin haberla estudiado. Me puedo hacer radiografía, ecografía, una rutina, pero necesito un estudio de líquido sinovial. El líquido sinovial es muy característico porque el líquido normal, que es claro, ¿sí? es más claro que la orina y que tiene muy pocas células, tiene menos de 200 células. Cuando tiene pocas células, tiene una filancia característica. La filancia, no sé si puse una foto, pero es por ejemplo, con el líquido en la jeringa, uno extrae el líquido, ¿no? Con una jeringa. Y presionando el émbolo de la jeringa va a caer una gota. Bueno, el líquido sinovial es como si fuera un líquido como no gelatinoso, es muy viscoso. La filancia es que esa gota que cae de la jeringa va a dejar un hilito, va a permanecer unida, va a caer con un hilito que tiene que medir determinada. ¿Sí? Puede ser como la clara del huevo. Eso es parecido, pero tiene una filancia superior a la clara del huevo, ¿sí? Entonces uno va dejando como ese hilito y cuanto más células inflamatorias tenga el líquido, se va a ir poniendo cada vez más opaco y va a ir disminuyendo esa filancia. Por ejemplo, un líquido muy inflamatorio o purulento no tiene filancia. Uno hace caer la gota y no hay ningún hilito. ¿Se entiende? Y eso es una práctica muy sencilla, porque vos haces la artrocentesis, extraes líquido, te fijas el color. La filancia tiene una filancia normal, tiene un color normal, ¿sí? No hay inflamación. A veces las articulaciones, por ejemplo, con artrosis pueden tener hidrartrosis, puede tener derrame de líquido sinovial. Vos tomás una muestra, tiene filancia normal, color normal, se pueden inyectar corticoides y ya está.
en la misma práctica, ¿sí? Y haces la diferenciación. El líquido inflamatorio va a tener entre 2000 y 50.000 células y el séptico tiene más de 50.000 células y es un líquido purulento. El diagnóstico diferencial de la artritis séptica es con la artritis gotosa. La artritis cristálica y la artritis séptica se presentan igual. Son las patologías que más inflamación da. El paciente tiene casi alodinia, tiene mucho dolor, tiene un dolor 10 en 10. La articulación está muy inflamada, está muy roja, está muy caliente. Es una inflamación muy florida en los dos casos. Por lo generalmente la crisis gotosa o la monoartritis por cristálica se puede dar luego de una actividad física con, no sé, muy típico, ir a jugar a la pelota, comerse un asado con cerveza y al otro día te levantás con una podagra. Ahora también puede ser que se haya lesionado jugando a la pelota y vos se tomó la cerveza y no se dio cuenta, entonces queda, y además puede ser una artritis séptica porque se clavó algo jugando a la pelota, ¿no? Por eso es muy necesario el estudio del líquido sinovial. La macroscopía del líquido, cuando es por cristales o cuando es séptico, es muy parecido. ¿Sí? El líquido de las cristálicas es muy inflamatorio. Entonces, puede remediar una artritis séptica también. El diagnóstico diferencial es por poder observar los cristales en el líquido, en el microscopio de campo oscuro. Uno observa los cristales, pero a su vez el paciente puede tener una artritis cristálica vieja y tener cristales en el líquido sinovial, y que ahora como esa articulación está dañada y al germen le gusta la articulación dañada, puede ser una artritis séptica sobre una artritis cristálica vieja, ¿se entiende? El paciente tiene gota hace un montón, tiene la articulación dañada por gota, va haciendo los periodos intercrisis típicos de la gota, tiene cristales, pero ahora tiene una artritis séptica. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que ese paciente, la artritis, está producida por el cristal? Cuando encuentro el signo que se llama el signo de la aceituna, que es cuando veo el cristal, pero fagocitado dentro de la célula. ¿Sí? Veo como un escarbadiente rodeado de un círculo que sería la célula, ¿sí? Por eso el signo de la aceituna. En ese caso puedo decir, esta artritis es aguda por cristal. Si no veo eso, lo puedo inferir, pero eso es lo que hace diagnóstico. Y después tener cuidado, porque no siempre los cultivos del líquido sinovial son positivos. Van a ver que un 70% es positivo. Entonces hay un 30% que yo puedo tener un cultivo negativo que es una artritis séptica, ¿sí? Decir. La viscosidad del líquido sinovial Sí. aumentaba si era La inflamatorio. filancia. Se llama filancia, sí. Aumentaba si era inflamatorio. No, disminuye. ¿Sí? Disminuye. A mayor célula, menos filancia. Es inverso. Profe, el signo de la aceituna era para saber si... Que es que es una gota aguda, que la artritis está producida por el cristal. ¿Por qué? Porque hay actividad celular fagocitando esos cristales. Es el signo patognomónico. Bueno, esto también para que se lo queden. Cuando uno tiene estos pacientes con artritis indiferenciada y tengo que hacer un diagnóstico, hay un tiempo óptimo. Y el tiempo óptimo puede ser horas en la artritis séptica, o se dice 3 meses para la artritis reumatoidea. Y 3 meses es muy poco tiempo. Porque piensen que el paciente viene a la consulta, que ya venía hace 1 mes y medio, 2 meses, me queda poco tiempo para hacer un diagnóstico y lo tengo que hacer rápido, para instaurar un tratamiento adecuado lo más rápido posible. Se dice que desde que empieza el primer episodio de sinovitis hasta que aparece la erosión, que yo les dije que ya es irreversible, ese periodo de tiempo óptimo que se llama ventana de oportunidad para tratar al paciente pueden ser solo 3 meses. Y en el caso de la artritis séptica son horas. Entonces,
hay que actuar rápido, hay que pensarlo bien, ¿sí? Bueno, esto ya. Después tenemos para el caso de las artritis, una oligoartritis y una poliartritis. Vieron que les dije que la mitad iba a remitir sola y la otra mitad no iba a desarrollar una enfermedad. Dentro de ellas la más frecuente es la artritis reumatoidea. Entonces cuando ustedes tienen un paciente con oligoartritis, o sea, si es monoartritis, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos con la monoartritis? El estudio de la monoartritis, líquidos sanguíneos, ¿sí? Todo, las rutinas, monoartritis amerita un estudio de líquidos sanguíneos. ¿Qué pasa cuando tengo oligo o poliartritis? Me trato de traer a la memoria, estoy en la guardia, todos en algún momento vamos a hacer o tendremos que hacer una guardia, porque todos terminamos haciendo guardia, porque de dónde vas a necesitar completar el fin de mes, ¿no? Por distintas cosas. No voy a tratar de no meterme, no se habla ni de política ni de religión en la mesa. Entonces, y a la guardia una de las consultas más frecuentes es la artritis. Y uno en su cabeza tiene que decir, es oligo, es mono, poli, cuánto tiempo de evolución, está inflamado, es mecánico, es migratriz, es aditivo. Ese cuadro, esos cuadros, uno los tiene que tener en la mente, acá, adelante, en la frente, porque es una de las consultas más frecuentes. Y uno tiene que poder, así como diagnostica un dolor de pecho y vas despejando mentalmente, en este caso también, ¿sí? Porque puede ser algo grave o puede ser una tontería. En el caso de que un paciente entonces tenga una oligo, una poliartritis que sea persistente, que sea crónico, que uno diga, bueno, este paciente puede que remita solo o puede desarrollar una enfermedad. Siempre tener presente que puede desarrollar. Y uno le puede decir, bueno, anda al clínico, anda al reumatólogo, anda al traumatólogo, anda a ver a tu médico, vení mañana a la mañana. Uno se lo puede decir. Pero si uno tiene en la mente que de alguna forma es una urgencia, que yo tengo que poder diagnosticarlo, porque tengo como máximo 3 meses y no sé qué va a hacer ese paciente y cuánto le van a dar un turno. Y los turnos en nuestro país, de acuerdo a la obra social, puede ser de acá 2 o 3 meses, ya se pasó. Entonces, saber que hay marcadores de inflamación persistente. ¿Qué significa? Que si un paciente empieza con una oligo, una poliartritis, yo tengo algunos datos serológicos que si son positivos me pueden indicar que ese paciente no va a remitir espontáneamente, va a desarrollar una enfermedad y lo puedo tratar aún antes que la desarrolle. Por ejemplo, los anticuerpos anti-CCP, antes del año 2000 no los teníamos, luego los tenemos, antes solo existía el factor reumatoideo. El factor reumatoideo es un indicador tardío y los anti-CCP son más tempranos. Entonces, si un paciente empezó ayer con sinovitis, ya tiene CCP positivo. Si un paciente tiene oligoartritis, tiene CCP de altos títulos, el paciente se va a cometer un desastre, habiendo descartado todo lo infeccioso, ¿no? Y actuó rápido. Entonces, pensar que yo tengo marcadores en sangre para decir, este paciente va a ser de esas artritis persistentes y va a desarrollar algo. Entonces hay un kit de serología que se lo puedo pedir, le puedo decir a la guardia, mire, hágase esto porque es externo y vaya rápido al clínico, al traumatólogo. Es de buena práctica paciente con oligo poliartritis derivarlo con urgencia al traumatólogo, porque le puedo salvar o sea, puedo evitarle la discapacidad. Eso piénsenlo, ¿sí? Un paciente no tiene que estar dando vuelta. Y hay una especialidad que se dedica, nosotros tenemos eso casi exclusivamente. Como si uno viene un paciente con el ojo así hinchado y lo mandás al traumatólogo, ¿no? No, lo vas a mandar, vaya rápido. Bueno, en este caso sería lo mismo. Paciente con artritis, si no es séptica, lo mandás al reumatólogo urgente y capaz ya le pondré los anticuerpos, ¿sí? Y le vas a haber hecho algo bueno. Si el paciente tiene factor reumatoideo y anti-CCP altos títulos, no es que tengo que decir positivo que tenga una cruz o el valor de corte sea 20 y tiene 28 o 40.
a altos títulos de factor reumatoideo CCP positivo con artralgias, aunque no tenga artritis, se dice que el valor predictivo positivo para la artritis reumatoidea es del 100%. En Europa, un paciente con artralgia, factor reumatoideo altos títulos, CCP altos títulos, termina como metotrexato. ¿Sí? Porque ese paciente es el que va a desarrollar artritis reumatoidea, descartando el resto, siempre hay que descartar todo el resto, ¿no? Todas las patologías. También tener en cuenta que si bien hay marcadores serológicos, también puede ser que el paciente tenga una artritis persistente y que sea seronegativa. Existe la artritis reumatoidea seronegativa, ¿sí? ¿Cuáles son los marcadores que uno pediría? El anti-CCP, el factor reumatoideo, el PAN o LANA, ¿sí? Factor antinúcleo, la eritrosedimentación, una proteína C reactiva, porque si el paciente tiene artritis, pero tiene eritronegativa, PCR negativa, tiene FAN negativo, tiene CCPR negativo, tiene factor reumatoideo negativo, es muy poco probable que vaya a desarrollar una artritis persistente. Entonces, esos marcadores. A los pacientes mayores de 18 años no se les pide ácido, porque es muy común que, no sé por qué, se pide ácido y te vienen con el ácido. Los pacientes mayores de 18 años no van a hacer una fiebre reumática, ¿sí? Es pediatría. A lo sumo pueden hacer una artritis post-estreptocóxica. No me voy a diagnosticar con el ácido. Sí. Yo me gustaría preguntar, ¿por qué si era negativo, por ejemplo, es una proteína C reactiva que es menos sensible, digamos, nos vamos a meter por otras cosas, si el factor reumatoideo me diera positivo, no sería una. Si el factor reumatoideo, si vos tenés PCR y eritronegativa, lo que te está diciendo es que no hay inflamación. ¿Y por qué lo otro puede estar positivo? Porque si vos tenés, a ver, los anticuerpos anti-CCP pueden estar es raro igual, no es que yo no dije que puede estar uno positivo y otro no, lo que pasa es que haces diagnóstico, pero está bien tu pregunta, mira. Todas las enfermedades tienen distintas fases. Una es la genética. Uno nace con determinado pool genético, ¿sí? No sé, en este caso esta persona es mujer, ella tiene una carga genética distinta que la del varón, y además tiene el HLA-DR4 y el PTN22 y el epítope compartido. Es mujer con DR4 y PTN22. Nace con eso. Durante la vida, y esa persona podríamos decir ya nació con la enfermedad. Está genéticamente predispuesto a desarrollar esa enfermedad. Uno podría decir ya está enfermo, no sé. Esta persona, cuando se ve expuesta a factores medioambientales, en el caso de la artritis reumatoide de una paciente, una mujer, o sea que es XX, que es mujer, que tiene una carga genética distinta al varón, que tiene un DR4, un PTN22 y que fuma, y que a su vez va a tener cambios hormonales, y que a su vez esté expuesta a un estrés X, cuando se junta la carga genética, cuando se junta lo hormonal con el estrés y el tabaco, se produce distintas lesiones a nivel sobre todo de la mucosa pulmonar, la citrulinización de proteínas, y se van acumulando proteínas citrulinadas y anticuerpos contra esas proteínas citrulinadas, que son los anticuerpos anti-CCP. Claro, como que estaría predispuesta. Y esa paciente tiene anti-CCP positivo, pero todavía no tiene ninguna manifestación articular.
Por eso no tiene inflamación. Por eso no tiene inflamación. En un segunda exposición, otro cambio hormonal, otro factor estresante, sigue fumando. Se llama en un second hit, en una segunda exposición, ese pool de anticuerpos que estaba ahí retenido con este segundo estrés, por ejemplo, o no sé, o algunas infecciones, hacen una disregulación del sistema inmune. Y esos anticuerpos que estaban ahí estacionados, que pueden estar hasta 10 años, empiezan a actuar contra la sinovial. Y empiezan a, primero producen dolor, y si eso persiste en el tiempo y nadie hace nada, luego va a ser sinovitis leve, y si eso persiste en el tiempo, luego va a ser una sinovitis más florida, y si persiste en el tiempo va a dar daño articular y arterio reumatoide. ¿Se entiende? Entonces se dice que cuando el anti-CCP es positivo y el factor reumatoide es positivo, hay un factor predictivo, no hago diagnóstico, predigo con un 100% de probabilidad eficaz que ese paciente va a tener artritis reumatoidea. ¿Se entiende? Y eso puede pasar con muchas enfermedades. Entonces es entender la enfermedad, no acá, cuando ya todos la diagnosticamos, sino saber que antes está todo esto. Y buscarla y pensarla, ¿sí? Nunca voy a encontrar en la vida lo que no busco. Y nunca voy a buscar lo que no sé que existe. Entonces, si yo sé que eso existe y lo conozco, lo voy a buscar. Y si lo busco, lo voy a encontrar. Y en nuestro caso, le vamos a hacer mucho bien al otro. Porque es muy frustrante la medicina en un punto. Además de porque tenés que hacer, bueno, cuando ganas un mago. No sé por qué, igual somos médicos. Pero lo frustrante, o para mí lo que no me hace bien, es que no es que podemos hacer mucho con la gente, además de aliviar un poco, ¿no? Porque hasta hace poco no es que uno podía curar las enfermedades, qué sé yo, el resto y toda la vida te voy a tomar el Alapril, sí, y lo curaste. Y no, está con el Alapril y es un trastorno, porque vieron que la gente no toma la pastillita y se come el asado con sal y hace el infarto igual. Entonces es muy lindo, luego de esto viene el estudio más profundo de las enfermedades, es nuevo, de los últimos 20, 30 años. Por un lado, la medicina basada en la evidencia, que está soportada de alguna forma por la industria con el advenimiento de los medicamentos biológicos. Los biológicos mueven mucha plata, hay muchos intereses y hay muchas cosas horribles detrás de eso, pero también hay muchos estudios, se empezaron a hacer los estudios doble ciegos, randomizados, con miles de pacientes, con mucha inversión, y hace que la medicina, que era basada en la experiencia y se iba transmitiendo de generación en generación, cada uno hacía lo que se le ocurría y hacía cualquier cosa, ahora tenés una medicina basada en la evidencia, que junto con la medicina basada en la experiencia, que se llevan bien y tienen que ir de las manos, ni todo leer el paper, ni todo porque me lo enseñó el médico viejo de la guardia y no sé por qué lo hago, por ejemplo. Algo muy común en medicina. La dosis de corticoides, ¿no? Usamos dosis de corticoides altísimas. Por convención se usa 1 miligramo kilo vía oral en una hemorragia pulmón-riñón. O si tenés, no sé, un edema cerebral, le pones 2 ampollas de Dexa cada 8. ¿Por qué? Si no hay ningún estudio que diga la dosis de corticoide. Y el corticoide produce más daño que el edema cerebral. Cuando se empiezan a hacer estudios doble ciego, randomizados, y uno hace medicina basada en la evidencia, se da cuenta que con 1/4 de la dosis ya están saturados los receptores y no hace falta tomar corticoide. Y sin embargo vos ves que la mayoría de los acá nos matamos, ¿no? La mayoría sigue poniendo 1 miligramo kilo. Entonces la paciente pesa 120 kilos. 120 miligramos de ensayo. La dosis máxima es 40. Porque le ponga 60, 80 o 2000, no le va a hacer más. Solo le hace peor, ¿sí? Por ejemplo. Bueno. Saber eso. Acá está lo del eritro, mirá que también preguntabas. Porque la PCR y la eritro tienen una sensibilidad y una especificidad baja para hacer diagnóstico. ¿Sí? Te dicen que hay una inflamación. Por alguna causa el paciente puede estar inflamado y tener
la eritro y la PCR baja. Igual cuando es alto, tiene un valor predictivo. Todos los marcadores que yo les estoy diciendo tienen un valor predictivo cuando es positivo. Cuando es negativo no me dice nada. ¿Vieron cómo? Tenés todos los síntomas de COVID, te haces un hisopado. Si es positivo, es positivo, pero si es negativo, puede ser un falso negativo. ¿Se entiende? Bueno, siempre pasa parecido con esto. La radiografía. Para hacer diagnóstico, las radiografías no sirven en la artritis aguda, porque no hay daño óseo, ¿sí? Las radiografías para ver daño, a lo sumo van a ver osteopenia periarticular o aumento de las partes blandas por la tumefacción. Pero cuando ya hay un daño radiográfico, ya es re tarde, ¿sí? Para artritis aguda no se usa. Se puede usar para descartar el daño óseo, que sería. O sea, ¿para qué le hago a una articulación inflamada en la radiografía? ¿Fuerte? ¿Qué más? Claro, que no tenga una fractura, un cuerpo extraño, ¿sí? Bueno, estas son las manos de una paciente con artritis reumatoidea, ¿sí? Que es lo que uno estudia. Ahí está, en esa radiografía están todas las lesiones que dice el libro. Esto, para mí, si viene un paciente al consultorio con esto, puede ser que sea ese 38% de las artritis reumatoideas que hagas lo que hagas igual evoluciona mal. Es muy raro que si haces un buen tratamiento sigue evolucionando mal, pero puede ser. Pero en la mayoría de los casos es porque a alguien se le pasó. No es iatrogenia, pero para mí es iatrogenia. Y ahí ya cualquiera hace el diagnóstico, ¿no? La subluxación atlantoxoidea, para que se acuerden que el único lugar de la columna que afecta a la reumatoidea es la atlantoxoidea. Bueno, también en el caso de la artritis reumatoidea, pero de todas las artritis, algo que no hablamos es buscar las manifestaciones extraarticulares, ¿sí? Siempre buscar las manifestaciones extraarticulares. El color de la piel, si es una vasculitis, si tiene petequias, ahora vamos a ver si tiene esclerodermia, si tiene lupus, si tiene artritis reumatoidea, siempre va a tener alguna manifestación cutánea, puede tener psoriasis. También el órgano fuera de la articulación, compromiso pulmonar, tubo digestivo, riñón. Esos son nódulos reumatoideos, derrames, la sinovitis, la pleuritis. El ojo, vieron que se dice en semiología, el ojo es como la ventana del cuerpo, siempre hay las enfermedades sistémicas tienen repercusión y está al alcance, si hacen un examen ocular, como de ojo. ¿Es uveitis lo que hay en la artritis? Eso es escleromalacia. Esta es la podagra, se llama a la inflamación florida de la primer metatarso del pie. Esa es la metatarsia, la articulación metatarsiana. La podagra puede estar solamente en la primer metatarsiana o en la primer metatarsiana y en el tobillo. Las dos son frecuentes. ¿Qué es eso? Eso es una gota, ¿sí? Ahora, si el paciente viene con el pie así, tiene una monoartritis de la primer metatarsiana, obvio que es una gota, no dice. Pero si viene a la guardia y es la primera vez que le pasa, ¿qué haces? Le hago estudio de líquido sinovial, porque puede ser séptico, ¿sí? Puede ser séptico. Entonces siempre se hace el estudio de líquido sinovial. Salvo que sea un paciente con síndrome metabólico, que es la número 10ª vez que viene a la guardia, porque le pasa siempre, porque se vuelve a comer el asado o la cerveza, ¿sí? Y no toma como quiere la medicación. Eso es una gota tofacia. Si uno toca eso es duropétreo. Y lo tiene que hacer el diagnóstico diferencial con los quistes de Verden o de Bouchard, ¿sí?
Bueno, también ahí los topos. Siempre revisar, cuando un paciente tiene artritis, hay que revisarlo todo. Porque en la piel, en el ojo o en otro órgano me puede estar dando una señal de lo que le está pasando al paciente. La artritis persistente que va a desarrollar una enfermedad sistémica siempre está acompañada de algún otro signo. Hay que buscarlo, me va a ayudar al diagnóstico. Al paciente se lo revisa todo. Le duele el pie, le reviso la cabeza, todo. Eso es lo que les contaba la bursitis, sí. El signo creo que Estos son tofos. Es depósitos de urato monosódico. Sí, eso es una gota tofácea. ¿Ves? Es poliarticular. Y mirá ahí, eso es un tofo, ¿ves? Eso es, cuando se revienta, elimina un líquido como lechoso, como de tiza. Bueno, la bursitis esto no es una artritis, ¿ven? Está inflamado, rojo, caliente, le duele, pero es una bursitis. Tiene la bursa inflamada, no la sinovial. Bueno, esos son los cristales que les conté, miró, eso se ve en líquido en campo puro, ¿sí? Luz polarizada. Bueno, el lupus, la piel, ¿sí? Tiene artritis, pero tiene la cara así, tiene el rash malar característico del lupus que respeta a los subconsenianos y que es fotosensible. Esta es otra artritis reumatoidea que recién empieza, ¿sí? Afecta metacarpofalángica, interfalángicas proximales, prácticamente respeta las interfalángicas distales. Este paciente vino con artritis de carpos, de metacarpofalángica, que sería una artritis reumatoidea, pero tiene esto en el cuero cabelludo. Le revisás y le encontrás alopecia. ¿Sí? Cuando uno piensa artritis, alopecia, le abrís la boca y tiene eso en la boca, tiene un lupus. Tiene artritis, tiene alopecia, tiene esto en la boca y tiene un FAM positivo, lupus. ¿Sí? No tiene lupus. O sea, vino a la guardia porque le duelen las muñecas, le abrí la boca y le encuentro esto. Si esto no duele o duele poco, pienso en lupus. Si esto duele mucho, pienso en un BC, que también puede empezar con artritis de carpo. Le abrí la boca, nada más. ¿Sí? El síndrome de Raynaud, también, si la paciente está con artritis, si hace un síndrome de Raynaud como este, con lesiones del síndrome de Raynaud, pienso en la esclerodermia. Tiene artritis de mano, pero tiene un Raynaud y tiene lesiones de Raynaud, eso es esclerodermia. El Raynaud con lesiones es esclerodermia hasta que se demuestre lo contrario. La psoriasis, si tiene artritis, le reviso las uñas. Capaz que no tiene psoriasis cutánea manifiesta, pero tiene lesiones de oricolisis. La psoriasis que más da artritis es la que afecta a las uñas y las que afecta las zonas ocultas, por ejemplo, los genitales, detrás de la oreja, ¿sí? No siempre la psoriasis florida va a ser la que evolucione con artritis psoriasis. Entonces hay que buscarla bien. Capaz que viene el paciente con artritis, como la reviso los pliegues, reviso detrás de las orejas, los genitales, le miro las uñas y digo, ¿qué es psoriasis? Esas son uñas de psoriasis. ¿Eso qué es? ¿Con quién se anima a describir las fotos? No decir, ¿qué es describir? ¿Qué ves? Bueno. Primero, ¿qué es? Una foto de... ¿Y qué ven? Onicornicosis ungueal. Podría ser. ¿Qué es una onicornicosis ungueal? Que hay hongos en las... ¿Y eso lo puedes ver con una foto? Y es la descripción es más o menos esa. ¿Cómo sería la descripción? Vos, esto es una foto. Yo con una foto puedo ver no tendría que ser obvio. Entonces, vos con una foto no puedes decir que eso es. Okay. Vos tenés que describir la foto. ¿Qué ves ahí? Describime la uña. Cambio de coloración en las uñas. ¿Qué más? Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Cambio de la forma. Y tiene algunas lesiones, no se ven en esta foto, pero ponele que tenga un poquito de nicolisis. Entonces vos decís, un paciente que tiene
alteración mundial que con combinación perfecta. ¿Y qué más? Inflamación del... Tiene una inflamación de todo el segundo dedo. Este paciente, esta inflamación, tiene compromiso tendinoso y articular. Y una tenosinemitis. Cuando todo el dedo se inflama así, se llama dactilitis. Eso es un dedo en salchicha o dactilitis. Se llama así, dedo salchicha y dactilitis. Un paciente que tiene una dactilitis o dedo en salchicha, o le pisó a alguien, un gordo en el colectivo, le pisó el pie, o si lo tiene hace un tiempo y no mejora, es una dactilitis. La dactilitis es casi patognomónico de las artropatías espondiloartropatías seronegativas. Entonces, el paciente viene con una dactilitis, yo pienso en una espondiloartropatía seronegativa. Son 4. Dentro de la espondiloartropatía seronegativa, la que tiene estas uñas es la psoriasis. Eso es una lesión psoriática en las uñas, no es una onicomicosis, ¿sí? Eso es psoriasis. Tiene una dactilitis por psoriasis. Y es una artritis psoriásica. Perdón, y las otras 3, dijiste una psoriasis. La espondilitis anquilosante, la psoriasis, las enfermedades inflamatorias, la SPAC, y la artritis reactiva también puede. La esclerodermia, sí, que da artritis, que empieza con raynaud y cuando ya tiene la mano así con el compromiso cutáneo, ya también se empezó. Esclerodermia con artritis. Esclerodermia con artritis. Bueno. Muy bien. Después se las mando en la clase si quieren, o creo que ya que quedó en la compu, así que si la quieren. Hay que pausar la grabación. Sí, sí, hay que. En el programa donde está grabando lo podemos editar. Donde está la pelotita ahí, ¿Querés hacerlo? Yo no veo si- amigo, para grabar, ¿sabes? Para grabar.